saludo muy afectuoso a todos los amigos de la Universidad de Costa Rica. Digamos, verdaderamente para mí es un gusto la posibilidad de compartir con ustedes, mucho más, digamos, por la cercanía, por el gusto de haber estado allí acompañando en algunos momentos de la historia de la universidad, y por encontrarme en este momento trabajando como decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, una universidad pública en el marco de la enorme conurbación de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la zona oeste, para los amigos que conocen, bastante cercano, digamos, a la zona del aeropuerto de Ezeiza, un municipio de más de 2 millones de habitantes, dentro del cual se ha generado la primera carrera de medicina por fuera, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido históricamente la única oferta académica que teníamos en la región. En principio habría pocas cosas tan centrales, digamos así, a la preocupación nuestra para compartir, que el tema central de esta conferencia, digamos, la idea de una articulación, digamos, entre modelo de atención y la formación de profesionales de salud, es una muy antigua preocupación, pero que, claro, de todas maneras, digamos, en distintas épocas tiene distintas respuestas. Lo primero que yo quisiera señalar es que nosotros venimos de una historia donde podríamos, los que hemos tenido más años, digamos, en la experiencia de acompañar el devenir de la universidad pública, yo diría, por un lado, una década, particularmente 60, 70, digamos, donde la idea predominante podríamos llamar, digamos, la universidad puede transformar el mundo. Creo que el efecto, digamos, de todo lo que sucedió en el París Mayo, lo que sucedió en Tlatelolco, digamos, en México, y modificaciones tan sustanciales que impactaron sobre nuestro continente, generaron la sensación de que la universidad era una llave maestra como para poder generar modificaciones sustanciales en nuestra sociedad, y muy particularmente cuando el mundo universitario se articulaba con el mundo del trabajo, con los gremios, los sindicatos, etc. Este fenómeno, digamos, cae fuertemente, digamos, se golpea, podríamos decir así, con la realidad en las décadas hiperrealistas de los 80s y los 90s, donde se empieza a amasar, podríamos decir así, el criterio inverso, que podríamos llamarlo o sintetizarlo en lo que llamamos la hegemonía de la práctica. Es decir, digamos, algo así como nada realmente cambia si no cambian las prácticas, y esas prácticas están definidas fundamentalmente por el mercado de trabajo, y en tanto el mercado de trabajo las define, digamos, la universidad solo tiene que ir atrás, digamos, de las necesidades del mercado de trabajo. De tal manera que si nosotros lo pusiéramos en una especie de gráfica, digamos, diríamos que hay una tensión entre el perfil del graduado y el perfil ocupacional. Esa tensión en la década de los 60-70 generó casi una tensión insoportable, en el sentido, digamos, de hasta podría ser una cierta inadecuación de los profesionales para hacerse cargo de las prácticas profesionales que supuestamente adquirían. En la década de los 80 y 90 se produce una superposición tan estrecha que perfil de graduado y perfil ocupacional pasan a ser sinónimos, de tal manera que no se produce, digamos, allí ninguna tensión, porque casi literalmente, podríamos decir así, salimos a clonar la fuerza de trabajo, la fuerza laboral en salud. A partir, digamos, de toda lo que sucede, digamos, después del comienzo del milenio, donde por lo menos queda bastante en claro el absurdo de ese enunciado del fin de la historia, lo que nosotros podríamos decir es que sin poder regresar a la década de los 60 o de los 70, lo que en cambio empieza a ser casi una especie de arte es, digamos, cuál es la tensión posible entre perfil de graduado y perfil ocupacional, que por un lado permita la adecuación crítica de los profesionales, digamos, al mercado de trabajo, y por otro lado también permita que esos profesionales, digamos, se transformen en factores de cambio adentro del propio mundo laboral.
Y yo creo que eso en cierta manera es un poco el encargo o la reflexión, digamos, para compartir durante esta jornada, digamos, porque en cierta manera cuando hablamos del modelo de atención, una de las famosas frases que han acompañado la educación en las profesiones de salud durante mucho tiempo es: ¿cuál es el profesional que el país necesita? Bueno, en primer lugar, ya esa pregunta es una pregunta complicada, porque no es lo mismo preguntarse cuál es el profesional que el país necesita a preguntarse cuál es el profesional que el país está en condiciones de emplear, digamos, cuál es el profesional que el país necesita como factor de cambio, cuál es el profesional que necesita, digamos, para reemplazar la natural renovación vegetativa o demográfica del personal de salud. Son preguntas, pero todavía esa pregunta es insuficiente si nosotros pensamos que quizá la verdadera pregunta es cuál es el profesional que el país va a necesitar en tanto, digamos, los tiempos de latencia entre los procesos de formación, los diseños curriculares, y que el profesional graduado con ese perfil educacional llega al mercado de trabajo, a veces, digamos, genera toda una rotación del orden de los 10 años, es decir, uno podría decir hay un turnover que hace que nosotros estemos a veces, digamos, 8 o 10 años atrasados respecto a las necesidades de un país o las necesidades de una realidad sociosanitaria, digamos, justamente porque, digamos, el tiempo de aplicación real de una currícula tiene esa demora. Por supuesto que nosotros podríamos decir en buena medida que ese factor, digamos, es un factor que puede minimizarse por la plástica que habitualmente llamamos la plástica minicurricular, o sea que digamos, en la macrocurrícula generalmente tenemos rigideces, digamos, pero que luego en todo lo que es microcurricular uno puede hacer adecuaciones, sobre todo cuando el espacio educativo, digamos, está sobreimpreso con el espacio laboral, es decir, las prácticas en servicios generalmente produce una renovación curricular sin cambio en la malla curricular, pero con cambios profundos, digamos, en las prácticas concretas que van entrando en la currícula como consecuencia de la exposición a las mudanzas y modificaciones que se dan en el propio espacio laboral. Bueno, entonces en ese marco me parece que las preguntas que Luis Bernardo nos hacía llegar, digamos, adquieren mayor comprensión, es decir, ¿qué podemos entender por modelo de atención de la salud en la complejidad actual? Bueno, justamente quizá lo primero es hablar de qué se trata de estas complejidades, digamos, porque cuando nosotros en principio tenemos cambios muy sustantivos en el perfil sociosanitario, en el perfil de morbilidad y en el perfil de mortalidad. Cambios demográficos muy sustantivos vinculados al envejecimiento de la población, o lo que más concretamente nos desafía hoy, que es el fenómeno de la longevidad, que hace, digamos, que para, digamos, los profesionales de salud mismos, para determinadas edades de la vida, tenemos más que aprender que la posibilidad de enseñar, digamos, en relación incluso a la proporción de mayores de 100 años que hoy tenemos, digamos, en nuestros países. La longevidad está vinculada, pero no es sinónimo, digamos, de el aumento de las enfermedades crónicas. En muchos casos, el aumento de las enfermedades crónicas son la consecuencia del éxito de la medicina, porque enfermedades que antes eran agudas o que eran mortales, digamos, se volvieron enfermedades crónicas que requieren, digamos, largos periodos de tratamiento. Podríamos pensar, digamos, desde la diabetes, que hace tantos años que parece, digamos, ya un estado más que una enfermedad con la cual se puede convivir, digamos, pero que requiere cambios de estilo de vida muy importantes, hasta el caso del HIV, digamos, donde también tenemos una cronificación de la enfermedad de la mano de los cócteles y de las nuevas drogas con las que estamos trabajando. Así que evidentemente hay un cambio profundo en la morbilidad. Ese cambio en la morbilidad va a tener un impacto directo, digamos, insisto que crónica no es igual que sinónimo de envejecimiento o de longevidad, porque también estamos transformando en enfermedad crónica, por ejemplo, digamos, el bajísimo peso al nacer, de tal manera que también tenemos situaciones
digamos, o sea, tenemos situaciones de supervivencia de bebés que antes no podían sobrevivir, pero que sobreviven de la mano de poder tener servicios de atención especializados durante décadas o durante muchos años por lo menos. Entonces, cuando nosotros ponemos las enfermedades crónicas sobre el centro de atención, digamos, sobre lo que el país va a necesitar, tenemos que tener en cuenta que el modelo de atención fue configurado con una centralidad en lo que denominamos el Hospital General de Agudos. Es decir, la pirámide de complejidades en la capacidad de respuesta se coloca, por un lado, cuestionando, digamos, la centralidad y la periferia de ese modelo de atención. Hace muy poquitito, en una reunión en los Estados Unidos, llegamos a un expositor, digamos, puso una diapositiva, digamos, poniendo un puente, pero era un puente donde por una serie de caprichos de la naturaleza el río pasaba al costado del puente y ya no pasaba por debajo del puente. Y entonces, en cierta manera, usando esa metáfora, el expositor en un momento dado dijo: así es el sistema de salud de los Estados Unidos, digamos, una gigantesca infraestructura para dar respuesta a una pregunta que ya no se hace, digamos, y las nuevas preguntas no tienen respuesta. Esto, de este tamaño, es los desafíos y la plástica que nos produce, digamos, las modificaciones sustanciales en la mortalidad y la morbilidad. Por supuesto que estas modificaciones también van de la mano de las innovaciones tecnológicas, de los cambios en la estructura social, de las expectativas, digamos, y entonces no es lo mismo, digamos, vivir en sociedades donde se piensa que la salud es una donación, donde se piensa que la salud es un bien de mercado, a sociedades donde se piensa que la salud es un derecho. Si la salud es un derecho, está vinculado con capacidades tecnológicas para resolver problemas de salud. Como las capacidades tecnológicas se mueven, el derecho a la salud al mismo tiempo se vuelve un objetivo móvil. Y ya eso solo significaría para nosotros otro nuevo desafío para la educación en las profesiones de salud, porque, digamos, podríamos decirlo literalmente hablando, cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud, nace un derecho, digamos. Entre que el derecho nominal existe hasta que efectivamente está al alcance de toda la población, media nuestra capacidad organizativa de los servicios de salud y la capacidad de desarrollar competencias adecuadas de los profesionales de salud como para poder hacer uso de esas tecnologías. Algunas son preventivas, algunas son paliativas, algunas son de detección precoz, pero en definitiva, digamos, cambian lo que en algún momento habíamos llamado, digamos, la historia natural, aunque de natural tiene poco, cada vez menos, de la enfermedad, digamos. Si podemos cambiar esa historia de la enfermedad, estamos frente a un desafío ético, digamos, que es justamente poner a disposición de toda la sociedad esa capacidad. Y por supuesto que las políticas hoy también vemos, y yo, digamos, desde el conocimiento y el respeto por todos los avances que un país como Costa Rica, digamos, nos ha legado a otros países de América Latina, me parece también interesante en ese intercambio, digamos, entre países, comentar la experiencia de Brasil, en el sentido de que Brasil nos ha mostrado quizá el más prolongado y sostenido ejemplo de articulación entre políticas del Ministerio de Educación y políticas del Ministerio de Salud. Esto nos parece para nosotros, digamos, sumamente relevante, porque efectivamente, digamos, las políticas educativas y sanitarias tienen que marchar fuertemente de la mano, tanto en el grado como en el posgrado, para que estos fenómenos de adecuación, digamos, sean más bien estimulados y premiados, y no, digamos, desestimulados como, digamos, trabajando por fuera del cauce principal de la educación de las profesiones de salud. Efectivamente, el modelo de atención es un modelo que requiere ser abordado con la perspectiva de la complejidad, y nos pone fundamentalmente, digamos, a la sociedad, al Estado y a la universidad fundamentalmente en una permanente interpelación que se resuelve mejor si nosotros tenemos la capacidad de articular estos actores, y estos actores, en vez de verse recíprocamente como quien se vende servicios unos a otros,
tenemos la capacidad también de sentarnos en una mesa periódicamente para compartir nuestros descubrimientos, nuestras inquietudes, nuestras expectativas, para que efectivamente, en última instancia, el derecho a la salud, en este sentido de objetivo móvil, digamos, esté al alcance de todos nuestros conciudadanos. Un poquito con esta idea me gustaría cerrar mi participación. Entiendo que podría haber algún mecanismo, digamos, de consulta o de intercambio ya por vía Skype o por alguna otra vía, y, digamos, cierro saludando con todos los recuerdos, digamos, muy vivos de haber compartido estos distintos momentos de la historia de la Universidad de Costa Rica, y sabiendo la estrecha articulación que existe en el país entre políticas de salud, universidad y políticas educativas. Así que bueno, quedo a disposición y muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes.